Damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes en nombre de la FTL en Norteamérica. Sean muy bienvenidos. A todos los compañeros, las compañeras, los amigos y la gran familia extendida de la FTL a nivel mundial. Y qué rico, ¿verdad? Que hoy podamos decir a nivel mundial. Antes decíamos a nivel latinoamericano, pero hoy los latinos estamos en todos los rincones del planeta y en todos los rincones del planeta estamos haciendo teología desde nuestros campos de acción. Y eso es de gran valor y de gran reto también. Así que muy bienvenidos todos, bienvenidos a cada uno de ustedes que nos están acompañando en las redes sociales. Sean parte de este diálogo, participen, pueden poner sus opiniones, sus comentarios ahí en el chat de Facebook de la FTL Norteamérica, la Fraternidad Teológica en Norteamérica, así es como está el grupo en Facebook. Y bueno, sin más, vamos a comenzar recordando un poquito el marco de referencia. El tema de hoy es desde la historia, la fe y la política en la esfera pública. Y tenemos con nosotros a dos distinguidos facilitadores que vamos a estar presentando en unos minutos. Y luego tendremos el insumo, el aporte, la contribución de diferentes participantes que están aquí en la conversación. Y también vamos a estar leyendo preguntas en el chat. Entonces, si tú tienes una pregunta, puedes ponerla en el chat. Y Moisés Zelaya, que está aquí con nosotros también, él nos va a estar ayudando a tomar las preguntas del chat y leerlas. Todo esto para ir facilitando el movimiento de la conversación. Y quisiéramos que las preguntas y los insumos que se hagan sean para profundizar o clarificar sobre el tema que nos está ocupando. En la medida en que sea posible, nos vamos a mantener en el tema. Y por eso el propósito de que las preguntas sean clarificadoras o de profundizar el tema. Bueno, sin más, quiero presentar a cada uno de los facilitadores. Y para esto, yo quisiera pedirle al doctor Juan Martínez que sea nuestro primer facilitador en esta tarde. Y bueno, muchos de nosotros conocemos a Juan. Juan es vicepresidente de Ashland Theological Seminary. Él es presidente de CHET a partir de este 1 de agosto. Así que felicidades, Juan, en este nuevo rol. Presidente. Gracias. Ha sido director en el Centro de Estudios Hispanos y Liderazgo Pastoral en el Seminario Teológico Fuller en Pasadena, California. Ha servido como vicepresidente encargado de asuntos de diversidad y ministerios internacionales y como director académico del Centro para Estudio de Iglesia y Comunidad Latina en Fuller. También fue rector del Seminario Anabautista Latinoamericano en Guatemala. Es pastor ordenado de la Iglesia Hermanos Menonitas. Y bueno, su trabajo académico ha sido muy grande, pero dentro de sus contribuciones ha estado enfocado en el protestantismo latino en los Estados Unidos y en la migración mundial. En particular, a Juan le interesa la formación de identidades transnacionales y el papel de la fe en la vida de los inmigrantes. Entonces, sin más, vamos a recibir a Juan, que es nuestro primer facilitador de esta conversación. Así que, bienvenido, Juan. Muchas gracias. Voy a compartirles unos slides, a ver si puedo hacer eso. Okay. Siendo que yo soy historiador, hice la pregunta, ¿cómo debe de responder la iglesia ante este tiempo de coronavirus? ¿Y qué podemos aprender de la iglesia en los años anteriores? ¿Cómo la iglesia ha tratado con pandemias? Porque pandemias no son cosas necesariamente algo que pasa por la tierra sin pensar y sin la iglesia tenga que ver con ello. Y entonces yo lo que hice fue ver hacia eventos y cosas en la historia de la iglesia
para ayudarnos a nosotros a responder cómo debemos, como iglesia, atender esta situación. ¿Y qué podemos aprender de cristianos que han caminado antes de nosotros? Una de las cosas que me, me ayudó fue a C.S. Lewis. C.S. Lewis estuvo ante el problema de la bomba atómica. Yo nací en Estados Unidos, donde le decían a los niños en cuanto a la bomba atómica que debieran de tirarse bajo sus escritorios cuando fuera a caer una bomba atómica. Y yo pues en verdad pienso cómo me iba a defender de una bomba atómica mi escritorio, pero ese fue el ambiente en que estábamos. Y Lewis hizo la pregunta, si vamos a ser destruidos por la bomba atómica, deje que esa bomba atómica cuando llegue nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas. Yo creo que esto fue lo que me impactó de Lewis. Dice, debemos de orar, debemos de trabajar, debemos de enseñar, debemos de leer, debemos de escuchar música, debemos de bañar a los niños, debemos de jugar al tenis, debemos de estar con nuestros amigos, tomando él siendo inglés, tomándonos una pinta y juegos de dardos, no acurrucados como ovejas asustadas y pensando en bombas. Esas pueden romper nuestros cuerpos, pero un microbio, no nos demos cuenta, puede hacer eso. Pero no necesitan dominar nuestras realidades. Yo creo que esa palabra de Lewis fue una palabra para mí. Nosotros como cristianos, ¿cómo vamos a reaccionar ante situaciones como las pandemias de hoy? Ante una bomba atómica, ¿cómo vamos a reaccionar? Debemos de reaccionar como siendo verdaderamente cristianos, verdaderamente humanos. Y creo que esa palabra de Lewis nos enfoca en cuanto a cómo debemos nosotros pensar en cómo reaccionar ahora. Debemos de reaccionar como cristianos, como humanos. Debemos de reaccionar como seguidores de Cristo Jesús. Así es que esa palabra me ayudó, pero también viendo hacia los cristianos en los siglos pasados, cómo respondieron a pandemias. Recuerden que los hospitales nacieron de los monasterios y eso nos ayuda a pensar que cómo los cristianos iban a reaccionar ante las pandemias, ante la situación que vivían en el mundo. Los primeros hospitales se construyeron al lado de los monasterios, catedrales o a lo largo de las rutas de peregrinación. Al lado de las rutas, no de peregrinación, pero también de comercio. Y su fin era de la caridad y misericordia, destinados a las clases sociales más desprotegidas. Se llamaban hospitales pauperos, hospitales de pobres. Algunas de las que más habló la historia, la de León, París, Roma y Londres. Estos monasterios eran hospitales. Las enfermeras eran viudas o mujeres recogidas del mal camino que querían abandonar su mal camino y querían servir a otros. Realizaban obras de misericordia como redención. Los hombres que servían en ellos eran prácticamente enfermeros y porque había tantos hombres en los hospitales o en los caminos, era importante que hubiera también hombres en estos lugares. El Hospital Santo Espíritu de Roma fue uno de los más importantes y sirvió de modelo para la creación de otros. Y
estos hospitales, estas reacciones de parte de los cristianos fueron el testimonio que dieron a a Roma, a los que no de veras no creían en Cristo Jesús. Uno de los César detectó lo siguiente. No fueron solo los cristianos quienes notaron esta reacción de los cristianos ante la plaga. Un siglo después, el emperador activamente pagano Julián se quejaría amargamente de cómo los galileos se preocuparían incluso por los enfermos no cristianos, mientras que el historiador de la iglesia Ponciano relataba cómo los cristianos se aseguraban de que se hiciera el bien a los hombres y no solamente a los domésticos de la fe. Y esa reacción, según el sociólogo demográfico Rodney Stark, afirma que en muchos lugares, en los pueblos donde había más cristianos que hacían esto, las enfermedades no se expandían mucho. En las comunidades pueden haber sido solo la mitad de las otras ciudades. Así es que este era el testimonio de los cristianos. Los monasterios eran los hospitales. Y esa era la manera que los cristianos iban a demostrar que ellos eran la gracia de Dios para el mundo. Uso otro predicador, C. Spurgeon. Él decía que durante la cólera en 1954 en Londres, él tuvo muchos compromisos para salir del país. Los dejé para poder quedarme en Londres para visitar a los enfermos y los moribundos. Sentí que era mi deber estar en el lugar en un momento de enfermedad, muerte y tristeza. Y aquí entonces él entendía que su predicación no era solamente en todo el mundo, sino al lado de las personas que están sufriendo. Y creo que en estas visiones de cómo la iglesia había que responder, vimos varias cosas. La misión de la iglesia era formar discípulos, personas que iban a ser como Cristo, sirviendo a otros en el nombre de Cristo Jesús, ser los medios de gracia para el mundo, dar testimonio de Dios al mundo. Así es que lo que hemos visto en la historia ante plagas como la que hemos pasado es que la iglesia está ahí con el mundo. La iglesia como gracia para el mundo, el testimonio de Dios, que Dios se preocupa por el mundo. Y y las maneras que lo hacían eran por medio de caminar con los que estaban sufriendo y también por ser discípulos, ser como Cristo. Así es que yo quisiera que pudiéramos sacar de la historia de la iglesia ese modelo, esa manera de pensar en nuestra realidad hoy. Que pudiéramos leer la historia de la iglesia, leer de qué eran los monasterios, leer de aquellos que respondieron ante las pandemias que ellos enfrentado, ante las guerras, ante todas las cosas que ellos iban a enfrentar. Y de ahí nosotros entonces poder tomar el modelo para nosotros en esta pandemia. Así es que les dejo ahí, esta es mi visión desde la historia de la iglesia. Muchísimas gracias, Juan, muy agradecidos, muchísimas gracias. ¿Puedes parar el compartir pantalla? ¿Cómo? Parar, sí. Sí, ya lo quité.
Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar ahora escuchando otra parte importante. Les recordamos a todos que esto es una reacción a un conversatorio que tuvimos hace 3 semanas. Este conversatorio lo tuvimos con el doctor Justo González y estuvimos hablando sobre diferentes situaciones que estamos viviendo hoy. La pandemia fue una de ellas, pero también estuvimos escuchando de parte del doctor Justo González su perspectiva sobre algunos de los temas que está enfrentando la comunidad en los Estados Unidos. Y entonces hemos invitado a la doctora Vilma Balmaceda, quien es de origen peruano, abogada por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Estudios Internacionales de Paz y doctora en Ciencia Política por la Universidad Notre Dame de Dulac. Nina es estratega del Centro para la Reconciliación y es profesora asociada de la práctica de la reconciliación y estudios hispanos en la Facultad Divina de Duke University en Durham, Carolina del Norte. Ella es la actual presidente de Peace and Hope International, una organización miembro de la Fraternidad de Paz y Esperanza. Una organización que además es dedicada a la prevención de la violencia y el empoderamiento de comunidades en condición de vulnerabilidad en América Latina. Así que tenemos con nosotros a la doctora Vilma, que ella conoce bien este tema y nos va a estar dando su perspectiva sobre esa situación. Y usted dirá, bueno, están manejando 2 temas a la vez y diferentes. Bueno, porque este conversatorio es una reacción a un conversatorio anterior donde el doctor Justo González mencionó ambos temas. Entonces hoy vamos a ver cómo surfeamos esto, pero lo vamos a hacer de la mejor manera posible, de manera que podamos compartir sobre el tema de pandemia que Juan Martínez, el doctor Juan Martínez, acaba de compartir con nosotros, pero también vamos a escuchar la perspectiva desde las ciencias políticas. Así que muchísimas gracias, Nina, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Es un honor poder compartir con ustedes algunas ideas. Hacía mucho que tenía ganas de reunirme con los amigos y amigas de FTL y agradezco esta oportunidad. Gracias a ti, Alexandra. Juan, gracias por tus reflexiones tan inspiradoras. Gracias a Daniel y a todo el equipo de la FTL en Norteamérica por sus esfuerzos para que podamos tener esta conversación. Como se imaginarán, no puedo exagerar la gratitud y el honor que siento de poder compartir estas ideas reaccionando a la ponencia de una persona que admiro y aprecio tanto como lo es el doctor Justo González. Por sus múltiples contribuciones a la formación intelectual de muchos de nosotros, me incluyo, si bien yo no formo parte de su círculo personal, y por supuesto su gran contribución al reino de Dios y su justicia. Una pequeñísima aclaración, uno, por favor díganme Nina, olvídense de Vilma, todos mis amigos y amigas me dicen Nina, y lo otro es que si bien tengo el honor de estar afiliada a instituciones que amo mucho, ninguna de las ideas que voy a compartir aquí representa necesariamente el punto de vista de las instituciones en las que yo laboro, más bien son reflexiones puramente mías y por las cuales asumo completa responsabilidad. Volví a escuchar la ponencia de Don Justo. Me volvió a inspirar, me volvió a llamar a lágrimas, porque él habló desde su corazón. Y yo estoy tratando de imitarlo en esto también. Entonces mis comentarios no vienen necesariamente desde una teoría, de una aproximación teórica de la ciencia política, sino más bien una conversación interdisciplinaria como alguien que trabaja en el campo de las ciencias sociales y políticas, pero que también hace teología, como dice Alexandra. Intentamos hacer teología en comunidad y al volver a escuchar la ponencia de Don Justo, identifiqué 8 ideas que las quiero presentar muy rápidamente y más bien dejar a que en el conversatorio más amplio ya alguien me diga, me gustaría escuchar un poco más sobre esta en particular. Así que voy a pasar muy rápido por estas 8 ideas que son mi reacción a lo compartido. En primer lugar, verbo y no sustantivo, verbo y acción y no solo palabras. Sé que suena como Arjona,
Pero don Justo dice, se está hablando tanto y haciendo tan poco. Las palabras sobran. Y a mí me llamó mucho la atención porque en efecto yo creo que las iglesias en general, de las distintas denominaciones cristianas, tenemos muchos dones de palabra, pero cómo nos hace falta dones de práctica, dones de hacer cosas. Estamos tan ausentes de que se nos recuerde, que en este momento se nos reconozca, como lo que acaba de contar Juan sobre cómo se reconocía a los cristianos en tiempos pasados. Naturalmente no eran todos, había cristianos bien tratando de protegerse a sí mismos y de no contagiarse. Eso es clarísimo, no entiendo lo que Juan ha descrito como que todos los cristianos y cristianas absolutamente estaban dedicados a servir, pero ese es el modelo que queremos imitar y creo que don Justo claramente nos llama a reconsiderar, a ver si nuestras palabras pueden ser más limitadas y más bien dar paso a la acción. Por supuesto, las palabras son importantes, las ideas son importantes, pero un solo acto de misericordia, un acto de solidaridad puede decir mucho. Entonces, identificarnos con ese modelo de iglesia que creo yo siempre ha sido a través de la historia una minoría que no representa eh, la, la presencia predominante de los que se llaman cristianos en el mundo. Creo que más bien tenemos que mirar a los márgenes de las iglesias hoy en día para encontrar a aquellos que están haciendo la obra de Dios, ayudando, sirviendo, y no tanto cansándose en hablar. Sé que voy a ser muy provocadora y doy la bienvenida a posturas diferentes, preguntas y desacuerdos, por supuesto, con todo gusto y con todo respeto. Una segunda idea, quisiera referirme al intelectualismo evangélico. Don Justo dijo, y lo cito textualmente, nos creemos dueños de la verdad y pensamos que podemos dar respuesta intelectual a toda perplejidad humana. Yo no me animaría a describir a la mayoría de personas y sé que el término evangélico hoy más que nunca es un término tan pesado, tan cargado, tan lleno de conflictividad, especialmente aquí en los Estados Unidos. Después les puedo explicar más por qué es así aquí, pero igual yo no encuentro, tratando de asumir una humilde, por supuesto, quiero ser humilde, al mismo tiempo creo que hay que decirlo, que no hay una intelectualidad evangélica, al contrario, los evangélicos en general, las evangélicas en general, se han caracterizado por una superficialidad que da vergüenza en el pensamiento intelectual. Entonces, ahí sí yo discreparía en esa referencia a la intelectualidad evangélica. Tengo problemas con esa frase. Ahora, yo me animo más bien a interpretar a don Justo que lo que él ha querido decir es que lo que los evangélicos, y reitero, es difícil saber quién es evangélico, es quién no. Hay muchos grupos que piensan muy distinto dentro de esta capa que otros llaman, ¿no?, lo evangélico, los que se autodenominan evangélico. Entre nosotros nos desevangelizamos, decimos estos no son evangélicos, estos sí, estos no. Entonces, reconociendo que tenemos este problema serio de no saber exactamente qué significa, aún así creo que es importante lamentarnos y reconocer y arrepentirnos de lo que en general se conoce como pensamiento evangélico, que es más bien muy pobre en términos intelectuales. Entonces, lo que quería mencionar es que yo interpreto a don Justo no tanto como una invitación a renunciar al trabajo intelectual en general, sino más bien un rechazo a la intelectualidad prevaleciente entre ciertos grupos evangélicos, especialmente los más dominantes aquí en los Estados Unidos, que desprecian la ciencia, que desprecian el pensamiento crítico, que descartan de raíz cualquier idea que no sea la suya propia, diciendo que eso no pertenece a la cosmovisión cristiana o qué sé yo, y que desprecian o no aceptan el debate horizontal y no dan la bienvenida a la diversidad de ideas.
En esto me apoyo para interpretar así a don Justo en el sentido de que él mismo en su ponencia de hace unas semanas afirmó el valor de la ciencia y el valor de la exploración y del descubrimiento y de la complejidad de la experiencia humana en vez de simplificarla o sobresimplificarla como lamentablemente la gran mayoría de personas evangélicas hacen. Tercer punto, el impacto de la pandemia. Claro, no, probablemente tenemos que hablar de los impactos de la pandemia porque ha sido un impacto múltiple y lo cierto es que no todos la sufrimos por igual. Tener un techo, tener un lugar espacioso. Yo vivo en un lugar muy caliente y tener aire acondicionado ya me pone en un subgrupo privilegiado, por más que mi casita es chiquitita y no tiene lujos ni nada, pero ya es un subgrupo privilegiado comparativamente a los millones de personas en el mundo que viven con tanta precariedad. Entonces, a mí me impacta la pandemia de una manera diferente a que a muchísimos de mis compatriotas en el Perú y a muchísimos de mis compatriotas aquí en los Estados Unidos, que decir la India, Colombia, Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera. Sin duda, el impacto de la pandemia está beneficiando a algunos. La gente más rica se está volviendo más rica y los que pueden hacer la cuarentena en su casa de campo o en su casa de playa la están pasando muy bien, mientras hay gente que tiene que salir a la calle a trabajar, sí o sí, porque son víctimas de un sistema económico opresivo que no les da ninguna alternativa. Entonces, son múltiples los impactos, no todos son negativos para todos. Sin duda hay gente que sí se está beneficiando de esto, las farmacéuticas se van a beneficiar de esto y distintos grupos políticos, debido a sus distintas plataformas, también algunos van a ganar, otros van a perder. Pero quisiera destacar en particular la conclusión de don Justo, que dice lo que ha hecho la pandemia es desenmascarar el racismo estructural en la sociedad. Y esto no cabe duda. Aquí en los Estados Unidos, particularmente los afroamericanos, las personas latinas, latinos, son poblaciones desproporcionalmente afectadas debido a su vulnerabilidad social y económica. Y en el resto de las Américas, en nuestra Latinoamérica, el paralelo es el mismo. Los pobres están siendo desproporcionalmente afectados por la pandemia por exactamente la misma razón. No es lo mismo tener vivienda digna que no tenerla cuando uno está viviendo en una pandemia. No es lo mismo tener un trabajo que uno puede trabajar desde su casa, desde una computadora, que tener que salir a lucharla a la calle. Y en esta economía cada vez, aún la economía formal, obviamente lo sufren más los que sobreviven en una economía informal, pero aún en la economía formal, neoliberal que predomina en las Américas, the gig economy, ¿no? Esta economía que nos da oportunidades solamente por empleos para el momento y con tan poca protección que prácticamente no existe el concepto de empleo consistente, de empleo seguro. La pandemia ha demostrado lo nocivo que es esto para las familias y para la humanidad en general. Paso a otro punto. El racismo estructural o sistémico. Creo que esta importantísima conclusión compartida por don Justo debiera llamarnos a cuestionar profundamente nuestra comprensión de lo que es el pecado. Sí, el pecado nace en el corazón del hombre, de la mujer, nos separa de Dios y todo eso. Yo también fui al seminario, pero si nosotros seguimos pensando y hablando del pecado como un problema en el corazón de cada individuo, en vez de dejar que esta realidad desenmascare por fin cómo el pecado ha afectado los sistemas humanos desde el inicio, desde la historia de los seres, del Homo sapiens, estamos perdiendo una grandísima oportunidad que tenemos en esta generación. Yo diría que tenemos también que reconceptualizar la salvación. Así como tenemos que entender el pecado no solo como un problema individual, sino más bien como un problema estructural, sistémico, y que requiere no solo salvar individuos del paganismo o lo que fuere, sino que también significa enfrentar sistemas pecaminosos que ponen a los niños en un peligro terrible, que ponen a los ancianos en un peligro terrible, que ponen a los negros, que ponen a las personas indígenas, a las personas con discapacidad en situaciones de gran vulnerabilidad. Eso es un sistema pecaminoso al cual debiéramos denunciar con la misma fuerza con la que denunciamos lo que hemos metido dentro de una caja que llamamos moralidad.
Creo que la moral tiene que ver con la moral pública y la arena pública, y qué decirla, el campo del poder político. Pero también reconceptualizar la salvación que Dios nos ofrece como liberación, individual, por supuesto, pero también colectiva, contrapuesta contra todo tipo de opresión y exclusión. Pero es muy difícil entender esto cuando seguimos centrados en la misma repetición de la dimensión individual del pecado. Cuando vemos el pecado como sistema y que cada generación es responsable ante Dios por confrontar la forma en que el pecado sistémico está dañando la creación de Dios y dañando particularmente a aquellos que somos la imagen de Dios en la tierra, necesitamos también reconceptualizar lo que es la salvación en Cristo Jesús y la reconciliación en Cristo de todas las cosas. Evidentemente, la injusticia, a mí me encanta siempre referirme al reino de Dios y su justicia. Creo que hacemos mal cuando hablamos solamente del reino de Dios y no mencionamos su justicia. Sin duda, no va a haber paz mientras haya injusticia, y cada generación va a tener que confrontar expresiones de injusticia. No, yo estoy convencida y coincido plenamente con Don Justo cuando él dice que no depende de nosotros, que el reino viene y ningún ser humano lo va a evitar, pero qué pérdida de oportunidad para nosotros si Dios nos llama a responder contra la injusticia, con valentía, con humildad, con misericordia, pero proclamando y haciendo justicia. Y si perdemos esa oportunidad en nuestra generación, muchas personas van a perder también la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Sé que me estoy quedando sin tiempo, así que voy a saltar un par de puntos que creo ya están sobreentendidos. Quiero mencionar algo que Don Justo dijo sobre la soberanía de Dios, sobre el cuestionar a Dios, no entendido como una falta de fe, sino todo lo contrario. Rápidamente, cuando yo trabajaba en el Perú, en el campo de derechos humanos, tuve la oportunidad de entrevistar a sobrevivientes de tortura de la guerra entre el gobierno peruano y Sendero Luminoso. Y más de una vez, cuando entrevisté a personas evangélicas, me quedé horrorizada cuando escuchaba, especialmente hablando de personas vinculadas al ministerio cristiano y de los propios sobrevivientes, que decían que esto, lo que les había pasado, o lo que le había pasado a alguien en su iglesia que había sufrido tortura, era por la soberanía de Dios, que Dios lo había permitido y por lo tanto había que aceptarlo. Yo creo que es inaudito que los evangélicos pensemos así. Creo que lo que más bien es que tenemos que proclamar es que Dios está horrorizado frente a la injusticia. El texto de la palabra de Dios, ¿no? El profeta Isaías, si no me equivoco, dice que Dios estaba appalled, no podía creer que no hubiera nadie que se pusiera de pie por la justicia cuando en Israel prevalecía tanta injusticia. Entonces, en vez de usar la soberanía de Dios como una muletilla, como algo que justifica cualquiera de nuestros errores, nuestras cobardías, nuestras fallas, más bien yo quisiera que asumamos responsabilidad personal, privada, pero también pública y colectiva. Y que dejemos de ser instrumentos en manos del poder político o de aquellos que buscan el poder político, como es el caso aquí en los Estados Unidos, el caso de mi padre en el Perú, en Brasil. Bueno, los ejemplos abundan. Finalmente, quisiera destacar, y con esto termino, que me encantó la forma como Don Justo habla del sacerdocio universal de todos los creyentes y de todas las creyentes. Dejarla de usar como este título tan hermoso, tan profundo, como un privilegio, y transformarlo en un sentido de responsabilidad individual y colectiva. Nosotros somos sacerdotes y sacerdotisas del reino de la justicia, del reino de la paz, del reino de la misericordia. Entonces, que eso nos llame a actuar de esa manera y a hablar de esa manera, y no andar buscando solamente nuestros privilegios y nuestra protección y condenando a todos los que no están de acuerdo con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nina. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Nos dejas aquí un poco de material para seguir pensando y creo que vamos a estar teniendo mucho de qué hablar esta tarde. Muchísimas gracias, Diana, Juan. En lo que continuamos, vamos a tener espacio para que
el tema se siga ampliando, porque vamos a tener ahora la reacción de los asistentes y esto pues nos va a dar la oportunidad de seguir conversando. Así que si Juan o Nina quedaron con algún punto por ahí que no terminaron de desarrollarlo, ahora van a tener oportunidad en los minutos que siguen. Para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo coordino dentro del equipo coordinador de la FTL en Norteamérica y estamos aquí para servirle. Hoy estamos queriendo llevar esta reflexión a sus hogares, a sus oficinas, a sus lugares de trabajo, para que juntos pensemos, para que juntos reflexionemos, para que juntos hagamos teología, independientemente de cuál sea tu posición o tu rol dentro del cuerpo de Cristo. Todos somos importantes, todos tenemos una área y un espacio de influencia en el que podemos contribuir. Y aquí, haciendo teología juntos, pensando juntos, podemos llegar a conclusiones de cómo podemos nosotros, en nuestro espacio de influencia, ahí, en tu lugar de influencia donde Dios te puso, en la tienda, en la zapatería, en la frutería, en el supermercado, donde quiera que estés. Eres importante en el reino y queremos conversar contigo sobre todos estos temas. Así que vamos a continuar y quiero presentarles a alguien que está esta tarde ayudándonos y él es Moisés, Moisés Zelaya. Moisés es un joven peruano. Moisés es bachiller en ingeniería química con estudios en gestión ambiental, pero también tiene una especialidad en traducción e interpretación con especialidad en audiovisual. Sin embargo, su investigación va hacia la crítica en las traducciones. Y Moisés se va a unir pronto, va a empezar sus estudios acá en Carolina del Norte, en Greensboro, en la Universidad de Carolina del Norte, en el área de nanociencia. Así que Moisés va a estar colaborando con nosotros en este conversatorio y él nos va a hacer el favor de continuar ahora con la parte que sigue. Moisés, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, darle gracias a las reacciones que han tenido nuestros compañeros y compañeras de misión. Han sido muy buenas. Y para esta parte vamos a tener también unas intervenciones. Así que voy a presentar a quienes nos van a ayudar en esta parte. Tenemos ahora a 3 personas muy importantes, quienes son el reverendo doctor César Carguachín, también a Ricardo Moreno y al doctor Pablo Marisili. El reverendo doctor César Carguachín es presbítero de Palabra y Sacramento de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, ahora trabajador en misión de PQs en Colombia y profesor de Biblia y Teología en la Universidad Reformada de Colombia. También el señor Ricardo Moreno es licenciado en Teología en el Seminario Teológico Latinoamericano, en Puente, California, con maestría en Divinidades, Seminario Teológico San Francisco, y con varios diplomados, hechos también en la Escuela de Divinidades de la Universidad de Harvard, y es también conferencista y consultor desde 2018 en temas de poder, política, sociedad y religiosos. Y también al doctor Pablo Marisili, que tiene una licenciatura en teología, es también abogado y doctor en sociología y docente del Seminario Bautista de Argentina. Entonces, le damos la palabra a César primeramente, ¿verdad, Moisés? Así es. Así que, reverendo doctor César Carguachín, si nos podría dar el gusto de presentarse también. ¿Puede activar su audio, por favor? Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan bien por allá? Sí, te escuchamos desde Estados Unidos, César. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Bueno, saludos a cada uno y a cada una de los que están escuchando por allá. Tuve la alegría de trabajar por 14 años allá en Carolina del Norte, sin distintas capacidades, y ahora estoy sirviendo como misionero de la PECUSA aquí en Colombia, como profesor de Biblia y Teología. Quisiera compartir brevemente
algunas cosas que pienso que pueden sumar un poco a lo que ya se ha dicho. Y quisiera señalar algo sobre el tema de las pandemias, la peste, las epidemias en los reformadores magisteriales y demás, particularmente con Zwinglio, Lutero y Calvino. Como solamente tengo 3 minutos, he tratado de hacer como una suerte de síntesis y vamos a ver si sale en 3 minutos. Primero, entre los 3 reformadores hay 4 visiones o 4 conceptos que giran en la cabeza de ellos y a pesar de sus diferencias con respecto a ciertas posturas, concuerdan en 4 cosas con respecto a la peste. Primero hay que decir que la peste no llegó a ellos en el mismo momento, sino en distintos años. En Zwinglio, en 1919, con Lutero, en 1519 con Zwinglio, 1527 con Lutero y 1542 con Calvino. Obviamente, cuando la plaga llega, sea a Zúrich, o Wittenberg, o Ginebra, con cada uno de estos reformadores, siempre la peste había avecinado a las regiones vecinas por lo menos un año antes. Entonces, la visión cultural de la época es común en estos reformadores. De modo que, por más que Zwinglio haya tenido su maestría de Basilea en arte, por más que Lutero haya tenido su doctorado en teología y Calvino sus estudios en derecho y teología, todos compartían la cosmovisión de aquel tiempo, que se pensaba que la peste, en primer lugar, era un castigo de Dios, era un azote de Dios, era una expresión de la ira de Dios por los pecados de la humanidad. En el caso de ellos, en el caso de particularmente de algunos cristianos y demás. Vamos a ir después a ese tema. Entonces, ellos comparten la visión cultural sobre la peste como un problema sanitario, pero lo ven como atribuido a causas celestes, aunque no se desligan de las causas terrenales, pero principalmente es por razones de Dios, como castigo de Dios. Lo segundo es que los 3 coinciden en que el gobierno local, sea de la ciudad o del principado, donde ellos trabajaban, tenían la responsabilidad de atender la epidemia. Y ellos, que lideraban las iglesias en ese tiempo, ya dependiendo de quién hablemos, las iglesias estaban en sus años de reforma, ellos no desvinculaban la sujeción de la iglesia a las direcciones del Estado con respecto a las políticas sanitarias. ¿Sí? Es muy importante cuando nosotros tenemos que pensar sobre el rol de las iglesias en nuestro tiempo hoy y cómo relacionarse respecto a las políticas sanitarias. Tercero, los 3 coinciden en que los cristianas deben de responder ante Dios y ante la comunidad por su responsabilidad social. ¿Por qué? Porque el cargo de sacerdote o de pastor era un cargo público, ¿sí? Y entonces ellos decían, uno tiene que responder a eso. Y no solamente los líderes religiosos, en este caso, sino también los servidores públicos, es decir, los gobernadores, los alcaldes, los burgomaestros, etcétera, etcétera. Ellos tienen que
responder a su vocación, lo mismo que los médicos y los diáconos y los que trabajaban, los enfermeros que trabajaban en los hospitales y demás. Es decir, no hay que desatender la responsabilidad que tenemos como vocación en tiempos de una pandemia o de una epidemia. Y cuarto, hay una coincidencia en la afirmación de Dios, y este es el aspecto teológico, en la afirmación de Dios como sanador y como salvador en tiempos de enfermedades, pestes y amenazas serias de muerte, porque mucha gente moría. Y esto es muy importante porque cuando nosotros, y yo quiero cerrar acá porque yo creo que ya estamos con la hora, pues cuando nosotros vemos, por ejemplo, la producción literaria de Zwinglio, la producción epistolar de Lutero y la correspondencia de Calvino, vamos a notar que en ningún momento siquiera hay un escape de invocar a María ni a los santos por las enfermedades buscando la sanidad, sino más bien la afirmación de que solamente Dios los va a salvar, solamente Cristo los va a sanar. Y la confianza en el Espíritu que está presente también en las cartas, en estos documentos que he mencionado. Bueno, creo que esos son las 4 cosas que yo les compartiría, pensando que tenemos 3 minutos y creo que ya he llegado al tope. Hay mucho más para decir sobre el contenido específico de cada uno de estos reformadores e inclusive de la reforma magisterial, con Grevel y otros, pero bueno, ya creo que estamos con el tiempo. Así que dejo por ahí, Alexandra. Moisés. Sí, muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a nuestro hermano Ricardo Moreno, por favor, también que se pueda presentar y pueda también brindarnos su aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes. Viví y serví en el exilio en Los Ángeles por 25 años y allí tuve el privilegio de ser parte del capítulo de la FTL en Los Ángeles con el doctor Juan Martínez, de quien tuve el privilegio de aprender mucho, y me da mucho gusto conocer y encontrarme con la doctora Nina y aprender de usted, y espero que haya una oportunidad para que ella pudiera presentarnos con mucho más tiempo, porque aquí en mis notas me provocó toda su reacción a la presentación del doctor Justo González. Y yo quiero enfocarme en 2 cosas, algo que mencionó el doctor Martínez en relación al servicio que históricamente el mundo cristiano ha hecho en medio de las pandemias, y también a lo que mencionaba la doctora Nina sobre el tema, ya casi a la conclusión de su presentación, de la injusticia del reino de Dios y del tema de la justicia, y quizás enfocarlo un poquito al tema de la política. Y quiero recordar a don Elder Cámara, ese pensador latinoamericano, cuando dijo que cuando le doy a los pobres, me dicen que soy un santo, pero cuando cuestiono o pregunto el por qué están pobres, me llaman comunista. Y nuestro continente, desde los Estados Unidos hasta Argentina, se ha debatido por muchas décadas en esa dicotomía de la derecha, la izquierda, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Y en la historia de nuestro continente se han ensayado distintas formas o acercamientos de estos tipos de gobierno y del rol que los evangélicos han jugado dentro de ellos. En los Estados Unidos es conocido la mayoría moral republicana, que se enfocó siempre en los temas del aborto, en los temas de la eutanasia, en el tema de los derechos de las personas de diversidad sexual o del matrimonio igualitario. Y aquí en América Latina, producto de toda la empresa misionera
tanto protestante histórica como también evangélica latinoamericana, se han copiado esos modelos. Es decir, pareciera ser que la preocupación mayor de los evangélicos al participar en la política y en la vida pública ha sido concentrarse en los llamados temas morales. Pero entonces nos encontramos con la realidad que esta pandemia nos está mostrando a todos la gran desigualdad que existe en América Latina. Hace 2 días yo participaba en una conferencia con el presidente de Argentina, él estaba allí en Washington, hablando en el Diálogo de las Américas, y él decía que hoy en Argentina la pobreza es el 40%, y dependiendo de cómo vayamos mirando cada país en nuestra región, la pobreza se está ubicando entre el 40, 60% e incluso algunos países el 80%. Para concluir, porque ya se me acabó el tiempo, creo que el reto que tenemos los evangélicos en nuestra América Latina es cómo enfocar nuestra participación en la política, en la esfera pública, pero enfocándonos en el tema de cuestionar la pobreza, la desigualdad. Hay organizaciones como World Vision y otras que se enfocan en el asunto de la asistencia humanitaria, asistencia social a la pobreza, pero muy pocos los evangélicos en el continente nos hemos aglutinado alrededor de cuestionar ese pecado institucional, ese pecado estructural que nos hablaba la doctora Nina, y también de la exposición que nos hacía el doctor Martínez, que pareciera ser que hemos continuado con esa herencia histórica de solo preocuparnos en el servicio y en el ayudar, pero no en el tratar de cuestionar las estructuras, especialmente en el tema de la pobreza y de la desigualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Entonces, la próxima persona es Moisés. Bueno, bien, tenemos ahora al doctor Pablo Marzilli. Si también le invitamos para que pueda darnos su aporte. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y un privilegio en esta tarde. Desde el frío de la ciudad de Buenos Aires, acá al sur del continente. Obviamente escuché con mucha atención las ponencias del doctor Juan Martínez y de Nina, y haciendo alusión obviamente a la base ya que nos diera el doctor Justo González, me voy a permitir un par de reflexiones. Mi mirada es más que nada sociológica, que es a la sociología de la religión, a lo que me dedico desde los últimos 10 años. Tanto nos ha cambiado la vida el COVID-19 a cada uno de nosotros, que a modo de paréntesis, antes de que estallara la pandemia, nosotros estábamos mudándonos a Atlanta, Georgia, y seguimos acá en Buenos Aires hasta que todo esto se pueda normalizar. Pero cierto es que toda pandemia, déjenme reflexionarles, que toda pandemia, si bien es un fenómeno epidemiológico, fundamentalmente es un fenómeno social. Y como fenómeno social, y en atención a lo que decía Nina respecto al verbo y la acción, deberíamos entender que ha producido cambios sustanciales. No sé si llegamos al nuevo concepto de nueva normalidad, pero sí, hoy los sociólogos a nivel internacional están hablando de la nueva generación que está surgiendo, que son los pandemials. No sé si nos dimos cuenta todos, pero desde que empezó la pandemia ya hay más de 37 millones de nacimientos que van a vivir en un mundo absolutamente distinto al que conocemos nosotros, y este es un desafío para la Iglesia. Esto va a permitir, y de hecho la pandemia va a traer aparejada una posterior pandemia económica y social. Como estaba diciendo uno de los colegas, en Argentina ya las estimaciones son de la pobreza al 50%, y si recorremos todo el continente nos vamos a dar cuenta que varía entre un 40 y un 60%. Y esto es un desafío para cada uno de nosotros, pero fundamentalmente para la Iglesia. Zygmunt Bauman y Leonidas Donsky hace 3 años ellos establecieron un nuevo concepto que es el de ceguera moral. Y me permito rescatarlo porque ese concepto de ceguera moral, ellos describen la
la incompatibilidad de la riqueza del mundo en detrimento de los más necesitados y de los más pobres nos debería hacer reflexionar como iglesia que tenemos que tener en cuenta que la normalidad del mundo nunca es la normalidad de Dios y tampoco puede ser la normalidad para la iglesia. Lo que era normal para el mundo, este mundo individualista, hipermoderno, casi maquiavélico en algún punto, no puede ser lo normal para nosotros si tenemos que recuperar el sentido de servicio integral, con estructuras ágiles, con formación de discípulos y no solamente captación de evangélicos o de adeptos, y usar el concepto de retroutopía como mejor exponente de la utopía que debería dejar de ser ya una utopía para volver a ser cristianos que puedan encarnar el mensaje de Jesucristo, como decía el doctor Martínez, atender a los que más necesitan porque realmente esto es lo que va a llegar y está llegando a nuestras iglesias. Finalmente, decirles en atención a la distancia, a veces que la gente percibe, la gente común y corriente percibe de nosotros como iglesia. Déjenme decirles que el Latino Barómetro, que es un organismo que mide distintos ejes sociales en Latinoamérica, para el año 2008, 7 de cada 10 latinoamericanos tenía un concepto de confianza en la iglesia. ¿Sí? La iglesia católica, pero particularmente en la iglesia evangélica. Este indicador ha ido cambiando. Para el 2018 solo 6 de cada 10 Latinoamérica tienen una buena imagen de nosotros, los evangélicos, y las estimaciones de las proyecciones de este año dicen que solamente el 54%, esto es poco más de 5 de cada 10 latinoamericanos, confía en la iglesia como una institución seria, y esto también debería llamarnos la atención porque todo lo que nosotros estamos llamando a hacer es precisamente enfocarnos en mejorar la vida social y llevar el Evangelio de Jesucristo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Pablo. Muy, muy agradecidos con tu contribución y la contribución de cada uno de los que hasta el momento han dado sus insumos. Y bueno, a menos que Nina o Juan quieran reaccionar a algo o de lo que dijeron estas 3 últimas personas que contribuyeron, pasaríamos a las preguntas que tenemos en el chat. Yo prefiero esperar, escuchar las demás preguntas y luego Muy quizás bien. sintetizar los temas. Okay. Gracias. Juan también nos comunicó ahí que él prefiere esperar. Entonces, Moisés, ¿prosigues tú? Sí, muy bien. Bueno, dentro de la plataforma de Zoom tenemos tres preguntas y vamos a más bien pasarle el micrófono para Oscar García Johnson, si puede transmitir su pregunta. Hola, colegas, ¿cómo están? Espero que bien. Un gusto. Desde acá, Los Ángeles, cerca de donde Juan, pero no tan cerca. Bueno, muy bien. Me gustó mucho la manera en cómo Nina pudo captar puntos importantes de Justo y cómo Juan pudo recordarnos la trayectoria. Pero también quisiera conectar eso con lo que Ricardo estaba hablando y cómo hay una división, una separación, una segregación ideológica que informa nuestras prácticas. Y es por eso que yo ubiqué mi pregunta en lo que es el concepto de intelectualidad y el concepto de evangelicalidad. Y yo quisiera que pudiéramos nosotros no caer en el mismo error moderno, colonialista, de homogeneizar conceptos y experiencias y tratar de respetar en lo máximo de lo posible los múltiples espacios donde se encuentra nuestra gente, muchos de los cuales no tienen la voz que nosotros tenemos ni los espacios que nosotros tenemos. Entonces, si yo quisiera, lo que quisiera es que pudiéramos reaccionar, no sé qué piensan ustedes, esta es mi perspectiva, que hay muchas evangelicalidades, algunas de las cuales son normativas y están centradas en lo que llamamos en buen castellano white normativity, la normativa de la supremacía blanca y también de la supremacía
y de la normatividad occidentalista. Entonces, ahí encajan muchas de nuestras prácticas, muchas de nuestras iglesias, porque no tenemos una autonomía en lo que podríamos llamar el conocimiento y todo eso, que es lo que creo que Nina está diciendo. ¿Dónde está la intelectualidad? Pero lo que yo quisiera que ustedes comentaran es que tendríamos, pienso yo, que hablar de intelectualidades ineficientes, colonialistas y otros tipos de intelectualidades que están tratando de desprenderse de esos espacios. Entonces, ¿cómo podemos crear un diálogo donde podríamos hablar de un concepto de evangelicalidad más amplio y pudiéramos interrogar esa normatividad blanca, estadounidentricéntrica, y hasta cierto punto, con respeto de algunos, alimentada por una forma de eurocentrismo de los reformadores magisteriales? Discúlpenme por los que son extremadamente protestantistas en este sentido. Pero yo digo, Orlando Costas trató de hacer eso con lo que él llamó la varianza, como dijo, la opción, o sea, él habló de variance, evangelical variance. Hay como opción evangélica que no es la misma de la opción blanca, que muchos de nosotros creo que nos hemos identificado con esto y que sigue en eso, y que eso nos ayuda a salir de lo derecha-izquierda, conservador-liberal, norte-sur, colonialista o socialista-capitalista. ¿Cómo podemos romper eso? Juan y Nina. Bueno, el que se sienta más cómodo para contestar, o si prefieres continuar igual, Nina, de dejarlo al final y al final haces un resumen. Juan, ¿querías hablar? Yo creo que dentro de la proyección de la iglesia tenemos varios movimientos que han respondido a esta pregunta, por decirlo así. Digamos, tenemos el pentecostalismo, el anabautismo, el movimiento, digamos, de monasterio. Tenemos varios lugares donde podemos nosotros alimentarnos de lo que han hecho y lo que ya han preguntado los que van antes de nosotros. Yo creo que otra vez estoy apelando a la historia. Yo creo que podríamos ver en esa reacción, digamos, donde se han cuestionado, y gracias a Nina por su manera de cuestionar, pero el anautismo cuestionó. El pentecostalismo preguntó dónde está el espíritu. Digamos que tenemos varias reacciones, digamos, obviamente la liberación, el concepto de liberación de América Latina nos ha hecho preguntarnos cómo debemos de responder. Así es que yo creo que también pues Orlando Costas y algunos de ellos. Así es que creo que tenemos muchos lugares de donde podemos apelar y donde podemos nosotros no dejar que el white normativity nos dirija a una cosa, sino que hay muchas fuentes de donde podemos apelar. Y también pues soy anautista, así es que disculpe a los que apelan al magisterio, a Zwinglio, a Lutero, a Calvino, porque ellos los tres siguieron y persiguieron a los anautistas que caminaron haciéndose estas preguntas. Así es que creo que tenemos muchas áreas de donde podemos apelar y de donde podemos
digamos, formar nuestro propio pensamiento. Ahí dejo. Muy bien, muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Patricia. No sé si también nos pueda comunicar la pregunta por el micrófono. Sí, buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Es un deleite poder escucharlos. Esta es una pregunta para el doctor Marsilio o la doctora Nina. Y es que en el contexto latinoamericano tenemos comunidades que se le llaman en algunos lugares precaristas, invasoras, que están viviendo en la ilegalidad, pero que también a la par son comunidades que viven en pobreza extrema. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, que es un problema sociológico, social muy grande y que va a ser mucho mayor después de la pandemia, cómo dar luz a la iglesia para tocar estas comunidades. Gracias. Igual creo que Nina va a esperar para dar al final su respuesta a todas las preguntas, Patricia. Entonces, en su momento, Nina nos va a contestar. ¿Es así, Nina? Sí, yo no prometo dar ninguna respuesta, pero sí voy a dialogar sobre las preguntas. Ojo, yo no estoy prometiendo tener las respuestas, pero gracias, sí. Al final... Perfecto. Muchísimas gracias, Nina. Muchas gracias. Creo, Moisés, que querías pasar a Fernando, ¿verdad? Sí, sí, también tenemos una pregunta de Fernando, así que, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Martínez y doctora Nina, por sus reacciones a la ponencia del doctor Justo. Es un gusto ver a muchos paisanos peruanos y peruanas, bueno, ya todos nuestros hermanos de nuestra gran madre patria, América Latina. La pregunta es, el doctor Justo mencionó que una de las cosas que la iglesia como institución debe hacer es no servir a los señorones de este siglo, sino dedicarse a servir más aún en este tiempo de pandemia. El contexto en que estamos ahora es, el contexto global es que estamos en una pandemia global, seguimos en una pandemia global que ha producido una recesión global y que esto está produciendo todo un problema social global y específicamente en Estados Unidos, que es donde muchos de nosotros estamos, también un problema racial. No tanto quizás en América Latina, más aquí. Entonces, conectando a la reflexión del doctor Justo y del doctor Martínez sobre la reacción de doctora Nina y los demás que han aportado, ¿no? Como el doctor César Carbochín y el doctor también que nos apoya desde Argentina, es ¿qué cosas específicamente la iglesia como institución? Bueno, mi pregunta es más aquí para los Estados Unidos. Tiene que hacer en respuesta a estos problemas que la pandemia ha producido, específicamente en lo social. Y les digo porque ahora las iglesias, específicamente las iglesias blancas, están vacías, tienen inmensos edificios que no están sirviendo a nadie. Y ahora, solo para mencionar una cosa, hay una necesidad grande de los trabajadores esenciales de encontrar guarderías, daycare para sus niños, porque ellos tienen que seguir yendo a trabajar, pero por las situaciones de los protocolos, hay poquísimos daycares abiertos, entonces hay bastante necesidad. Si nos pueden ayudar con 3 cosas que la iglesia como institución tiene que responder, conectando lo que fue el doctor Justo González, hoy es crucial que la iglesia tiene que servir y volver como a lo básico, que varios ya han mencionado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, de nuevo, no sé si Juan quisiera contestar algo a esto. Nina ya sabemos que va a envolver esto al final, tratando de dar su perspectiva. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Moisés, del chat? Porque si no, vamos pasando el micrófono para que nuestros facilitadores vayan cerrando sus temas.
Bueno, tenemos dos preguntas cortas, de hecho, de Víctor A. No sé si está en este momento. Si la puedes leer tú, por favor. Bien. Dice, para Juan, ¿cuál fue el pensamiento de Martín Lutero ante la pandemia que en algún momento él sufrió? Y también para la doctora Nina, ¿cuál sería su consejo para poder superar esa intelectualidad evangélica en las iglesias locales? Entonces, la pregunta primera iba para Juan, ¿verdad? ¿Cuál fue el pensamiento de Martín Lutero ante la pandemia? Así es. Ajá. Juan, ¿estás? Mi problema es que yo soy anautista, así es que tocar a Martín Lutero es tocar al santo. Entonces, yo me encuentro en una situación algo delicada, porque sé que para algunos que están aquí en esta llamada, ellos ven al santo, a Martín Lutero, y pues mucho del evangelismo ve a Lutero por las acciones que él tomó ante la Iglesia Católica. Pero yo creo que vamos a encontrar, no con los intelectuales, no con los ricos, vamos a encontrar entre los movimientos que nacieron entre los pobres. Ahí es donde vamos a encontrar mejor reflexión. Entonces yo quisiera, por eso nombré algunos de los movimientos en el pasado. Creo que los que nos van a ayudar a hacer algo, por ejemplo, digamos, cómo ayudar a los trabajadores que ya aquí en Estados Unidos son llamados los de primera línea. Lo que yo he visto aquí en Los Ángeles son las iglesias de los pobres están respondiendo. Las iglesias de los pentecostales, las iglesias que están en ese ambiente, están respondiendo por el que necesita. Ellos están recogiendo comida para los pobres. Ellos están creando sistemas para caminar con los padres que necesitan guardería. Ellos están haciendo estas cosas y yo creo que ahí es donde tenemos que ir, a los que están haciendo, y con ellos caminar, y con ellos escuchar, y con ellos hacer nuestra teología. Y de ellos vamos a escuchar para nosotros. Obviamente no van a ser, francamente, digamos, no van a ser la teología de los seminarios, la teología de los institutos bíblicos, va a ser la teología del pueblo, donde vamos a necesitar escuchar y donde vamos a necesitar ver misión, porque ellos están haciendo misión. Y yo creo que también eso, lo que yo vi en la historia de la iglesia, fueron aquellas personas que respondieron según lo que les habían enseñado en cuanto a qué significaba ser discípulo de Jesucristo. Y lo están haciendo con los pobres. Y ahí entonces escuchar. Ahí es donde vamos a necesitar hacer nuestra teología. Y eso no lo dice la teología de la liberación, nos lo ha dicho el pentecostalismo. Digamos, hay muchos lugares donde lo hemos visto cómo la iglesia ha respondido a la situación de la pobreza. Es que ahí es donde, Fernando, ahí es donde creo que vamos a encontrar, primero,
que nosotros que tenemos recursos, ¿dónde debemos de ponerlos? Con los pobres. Nosotros que tengamos recursos de hacer teología, ¿dónde debemos ponerlo? Con los pobres. Y ahí nos va a orientar a la historia de la iglesia, la historia. Entonces, la pregunta que había hecho a Oscar, de llevar esa manera de hacerlo, ¿con quién? Con los pobres. Quiero recordar que en una de las conversatorios anteriores, Juan, tú mencionaste que parte de las prácticas de tu iglesia era que el bono que el gobierno americano estaba dando a las personas como individuo, tu iglesia lo estaba recogiendo. Aquellos que no lo necesitaban lo estaban donando, ¿verdad? ¿Fue así? Sí, sí. Le pedimos a todos los hermanos de nuestra iglesia que el bono, si no lo necesitaban, porque no nos estábamos poniendo de presión, y mi esposa y yo hicimos lo mismo, lo dimos para los pobres de nuestra iglesia y luego de ahí para apoyar a pobres alrededor de nuestra iglesia, las personas que nosotros habíamos visto que ellos necesitaban. Así es que dijimos, este dinero no lo necesitamos, francamente. Tenemos trabajo, tenemos todas estas cosas, no necesitamos este dinero. Este dinero vamos a darlo para apoyar a aquellos que lo necesitan. Entonces, inclusive podríamos decir que una alternativa práctica en este momento es que nos fijemos en la comunidad que tenemos alrededor y que veamos qué es lo que tenemos que podemos compartir con los demás de una forma práctica. Yo les daría ese reto. No, ahorita Estados Unidos nos va a dar a todos otra cantidad de dinero. Ese dinero debiera de ir ¿a dónde? A los pobres. A los que tienen necesidad. Sí, a los que tienen necesidad que está a nuestro alrededor. Y esa debería ser una práctica de todos los que podemos. Así es. Sí, los que podemos. Sí, sí, no. Y ustedes conocen el presupuesto de su familia, pero yo estoy diciendo por mí mismo, ese dinero tiene que ir para allá. Así es. Así es. Inclusive debe ser esto algo en lo que todos debemos de pensar, por lo menos los que vivimos en los Estados Unidos. Sí. Bueno, estamos llegando al final de este conversatorio y estamos muy agradecidos con la contribución de cada uno de ustedes, con lo que cada uno ha puesto. Falta Nina. Sí, ya le vamos a dar porque sí, ya estamos llegando al final y bueno, Nina va a hacernos el honor de cerrar, que estoy seguro que va a ser desde una perspectiva bíblica y como bíblica, pues va a ser muy humana. Así que, Nina, le damos palabras. ¿Podrías, gracias, tus pensamientos, cerrar este diálogo? Y los demás les invito a que cerremos el micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios, sus respuestas, sus preguntas, mirando lo que estamos conversando desde distintas perspectivas. Yo diría que lo que hemos hecho todos con la ayuda de Dios esta tarde es precisamente modelar cómo mejorar de todos y todas la manera como pensamos. Cada quien contribuye de lo que Dios nos ha permitido aprender. Y unos lo miran desde una perspectiva histórica, otros lo miran desde una perspectiva social, otros contribuyen desde lo que aprecian en la tradición de su respectiva denominación, con mucho cariño, con mucho respeto por Zwingli, Luther, Calvin. Otros, los que no somos de la línea reformada, cuestionamos a estos reformadores con todo respeto y etcétera. Entonces, precisamente lo que hemos hecho esta tarde, en cierta forma nos modela cómo podemos hacer para superar ese modelo predominante de evangelicalidad, como decía Oscar, la evangelicalidad
normativa occidental. Estoy plenamente de acuerdo con lo que él ha contribuido, no hay necesidad de repetir lo que él ya dijo. Yo diría a la pregunta de cómo la iglesia, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Bueno, hay iglesias y hay iglesias, hermanos. Hay iglesias que solo existen para acumular poder y dinero. A esas iglesias yo les diría que para eso no existe. El pueblo de Dios sigue al Señor Jesús de Nazaret y la búsqueda del poder es probablemente lo más antitético que hay a ser iglesia. Cuando dejamos de buscar el poder y dejamos de tratar de controlar la vida de las personas y nos ponemos más bien en el modelo de nuestro Señor Jesús, como Filipenses 2 nos lo recuerda, nos convertimos en los pies y manos, los labios de la voz de nuestro Señor Jesús, acompañando a los que sufren, poniéndonos del lado de los que sufren injusticia, pero también algo que quizás lo dejo planteado, simplemente no va a dar el tiempo para conversarlo mucho, pero algo que también podríamos en un futuro explorar es que nosotros, si bien estoy diciendo que como iglesia no estamos para buscar poder, que temo es un cáncer ahorita en muchas iglesias, no importa la denominación, más bien lo que nos falta es que como ciudadanos y ciudadanas nos demos cuenta que cada quien en su respectivo país, y con todo respeto, por supuesto, a nuestros hermanos y hermanas que viven en países de los cuales no son ciudadanos aún, pero los que tenemos el privilegio, yo diría sobre todo la gran responsabilidad de ser ciudadanos en nuestros respectivos países, sí tenemos que madurar en ver cómo, en reconocer nuestro poder, particularmente si vivimos en un país democrático, o disque democrático, que trata de ser democrático. Entonces, mientras lo que yo le diría a las iglesias en el amor de Cristo es dejen de buscar el poder y dejen de buscar controlar a la gente, lo que diría también es formemos discípulos que sean tanto ciudadanos plenos del reino de Dios como también ciudadanos y ciudadanas plenos de nuestros países aquí en la tierra. Porque cómo uno vota, cómo uno apoya a un respectivo grupo político, cada quien de acuerdo a sus propias convicciones. Yo no estoy aquí para decirles voten así, voten así. Pero cada quien dará cuenta a Dios de esa cuota de poder. Es cierto, algunos nuestra cuota de poder es muy pequeña, mientras los que tienen más dinero tienen muchísimo poder. El principio es el mismo. De acuerdo al poder recibido, de acuerdo a los dones recibidos, se nos va a demandar. Entonces yo quisiera animarnos a todos a replantear en el contexto de nuestras comunidades de fe cómo estamos contribuyendo a formar personas de carácter, personas virtuosas, personas que se vean como ciudadanos y ciudadanas responsables de hoy, de cómo en su generación responden a los problemas políticos. Con pluralismo, evidentemente, ¿no? Todos sabemos muy bien que ningún partido político jamás va a traer las respuestas absolutas a nada, pero sin duda hay diferencias entre partidos y partidos, hay diferencias entre plataformas y con responsabilidad tenemos que tomar opción y participar del proceso político. Sobre el caminar con los pobres, sí, la verdad, escuchando a Juan y a varios de ustedes, aprendiendo desde los márgenes, eso realmente me inspira muchísimo, es la opción que desde Paz y Esperanza siempre hemos tomado. Lo que yo quisiera compartir, no para desdecir lo que han dicho, de ninguna manera, pero para añadir una nueva perspectiva y así ampliar más el panorama de discusión, es que en lo que yo he podido observar, entre los pobres también hay injusticia, entre los pobres también hay racismo, entre los pobres también hay sexismo y homofobia, y la lista es larga. Algo precioso ocurre en el colectivo desde los márgenes, por supuesto, y tengo muchísimo que aprender, pero creo que también tenemos que admitir que aún entre las márgenes, si hay mucho poder concentrado por cualquier motivo, se pueden replicar estas estructuras de opresión. Entonces, simplemente mencionar eso para seguirlo explorando, para seguirlo conversando más adelante. Y reitero, no es que esté en desacuerdo con lo que han dicho, simplemente agrego esta consideración.
había varias cositas que quería destacar, especialmente agradecerles porque se nota en las preguntas, en los comentarios que estamos tratando de aterrizar, que no nos estamos quedando en statements que son teóricos, ¿no es cierto? Estamos queriendo decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Cómo, como personas que somos parte del reino de Dios y su justicia, qué responsabilidad y cómo lo hacemos? Eso yo lo aprecio muchísimo porque es bien fácil perdernos en la discusión teórica de las cosas, ¿no? Entonces yo aprecio mucho las preguntas. Evidentemente ya quisiera yo poder dar respuestas a tremendas preguntas importantes, pero yo creo que una clave es que efectivamente cuando las iglesias dejan de perseguir el poder, milagrosamente descubren que están liberadas y que están liberadas para servir, que están liberadas para poder hablar contra quien sea que está abusando el poder. Ya no se preocupan de si van a perder o no van a perder privilegios, porque ya no los están buscando. Y entonces pueden proclamar proféticamente la verdad, la justicia del Señor, sin tener miedo de que el gobierno les va a quitar algo, porque ya no lo tienen, ya no lo están buscando. En cambio, esta lógica de las iglesias, y obviamente ni son todas, ni son solo las evangélicas, es triste que en mucho, típicamente son las evangélicas, pero no solamente. ¿No? Lo mismo podríamos decir, los que venimos de un contexto católico, lo sabemos, yo crecí católica, también es cierto, ¿no? Entre los católicos. Así que creo que todos tenemos mucho que lamentar, todos necesitamos arrepentirnos, probablemente no de lo mismo, pero de distintas formas, hacer como Daniel, que se identificaba con el pecado de Israel y se ponía de rodillas en arrepentimiento para buscar la reconciliación, que es finalmente nuestro ministerio. Pero no la reconciliación de borrón y cuenta nueva, ya no importa, ya no pensemos lo que estuvo mal, vamos para adelante. No. La reconciliación bíblica que está fundamentada en la justicia, pero no en la justicia que destruye, no en la justicia que condena, sino en la justicia que está fundamentada en la verdad, en la confesión, en la voluntad de cambio, en la transformación. O sea, sin eso no va a haber paz en nuestros países. Y como peruana, les digo, como alguien que creció en el Perú durante el tiempo de la guerra con Sendero Luminoso, les digo que literalmente, o sea, hemos visto en nuestra patria cómo la injusticia lleva a la guerra. Y cómo, aunque la guerra termine, si no confrontamos las raíces de injusticia, la violencia continúa. Creo que los hermanos y hermanas de Colombia, me imagino, podrán decir algo propio, algo similar. Y así, entonces, bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Gracias, me ha enriquecido muchísimo escucharles y bueno, quedamos a las órdenes. Sé que hay muchas cosas que podemos seguir explorando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos sumamente agradecidos. En nombre de la FTL en Norteamérica queremos dar las gracias a los facilitadores, el doctor Juan Martínez, la doctora Vilma Balmaceda, a cada uno de los que contribuyó con su insumo, con las preguntas. Han sido muy enriquecedoras. Creo que nos llevamos mucha información para procesar, para seguir pensando y para que cada uno de nosotros ahí en los hogares, cada uno de ustedes que nos ha estado acompañando de forma virtual, también en las redes sociales, nos llevemos estos pensamientos, cuáles son las formas prácticas en las que nosotros podemos usar esos espacios de influencia, esas cuotas de poder, y podemos aplicar estos pensamientos que los facilitadores nos han puesto hoy aquí en la mesa. ¿Cómo tú puedes colaborar con la comunidad donde Dios te puso? ¿Cuál es la influencia que tú puedes hacer? Y creo que esta reflexión continúe. Y algo muy importante es que esta conversación continúe. No la dejemos acá. Hay mucho más que no se ha dicho. Hemos estado aquí 1 hora y media, pero este tema es un tema que podemos llevarlo para largo. Yo les invito a que continúes conversando de esto ahí mientras tomas el café en tu casa, en la oficina, con los compañeros, en el bus, en el carro, en el paseo con la familia. Y sigamos conversando de estos temas tan relevantes. En nombre de la FTL Norteamérica, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias.